ecos de la oscuridad, las voces que no debieron ser escuchadas. El silencio de la noche no siempre es sinónimo de paz. Para algunos es un velo delgado que separa la realidad tangible de un abismo poblado por lamentos, advertencias y sombras que buscan desesperadamente ser vistas. En los rincones olvidados de los pueblos, en la quietud de una cocina de madrugada o tras el cristal empañado de una habitación infantil, lo inexplicable aguarda su momento para manifestarse. Esta es la crónica de tres almas que cruzaron su camino con lo sobrenatural, enfrentándose a la certeza de que no estamos tan solos como nos gusta creer. Parte el susurro en el fondo del pozo, el verano, en aquel pequeño pueblo de provincias parecía al principio el escenario perfecto para la despreocupación. El aire olía a tierra seca y a los pinos que rodeaban la zona, un aroma que solía traer calma, pero que ese año escondía algo rancio. Una joven cuya identidad se perdió entre los rumores del vecindario, llegó allí con sus padres, buscando el refugio de una casa de campo alquilada. Era una construcción antigua, de muros gruesos y ventanas pequeñas, que parecía observar a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y advertencia. Pronto, la joven hizo migas con los chicos del lugar. Entre ellos destacaba Marcos, un muchacho de mirada esquiva que vivía en una propiedad aún más aislada, en los límites donde el jardín se rendía ante la espesura del bosque. Una tarde, aprovechando que sus padres se ausentarían hasta la madrugada, Marcos invitó al grupo a una acampada improvisada en su patio. La noche cayó como un manto pesado. A las 10, el grupo reía y bromeaba, alimentados por la adrenalina de la libertad juvenil. Sin embargo, en la periferia de la propiedad, un viejo pozo de piedra se alzaba como un monumento al olvido. Sus bordes estaban cubiertos de musgo negro y el agua en su interior permanecía tan inmóvil que parecía un espejo hacia otro mundo. «Deberíamos acercarnos», propuso uno de los chicos, rompiendo el hechizo del fuego. A medida que avanzaban hacia el pozo, la temperatura descendió bruscamente. El bosque, que antes susurraba con el viento, enmudeció por completo. De repente, el sonido seco de una piedra golpeando el suelo detrás de ellos los hizo saltar. Al girarse, solo vieron la oscuridad impenetrable de los árboles. No había nadie. El bosque era un agujero negro que devoraba la luz de sus linternas. La joven, movida por una curiosidad que luego lamentaría, se separó unos pasos del grupo y se asomó al brocal del pozo. El frío que emanaba de la profundidad le heló la sangre. Entonces, desde lo más profundo de la tierra, surgió un sonido. No era el eco del agua ni el roce de una alimaña. Era una voz. Un susurro infantil, cargado de una angustia tan pura que parecía física, vibró en el aire. «Papá», dijo la voz desde la negrura. La joven retrocedió, tropezando con sus propios pies. Su rostro estaba pálido como el mármol. Cuando les contó a sus amigos lo que había escuchado, la mayoría se burló, atribuyéndolo al miedo y a la sugestión. Pero Marcos permaneció en silencio. Sus ojos evitaban el pozo y sus manos temblaban levemente. Finalmente, con la voz quebrada, Marcos rompió su mutismo. Contó que décadas atrás, esa casa perteneció a una familia que la felicidad había abandonado de golpe. El padre, un hombre trabajador, murió arrollado por un tren cerca de allí. Su hija pequeña, consumida por una tristeza que ninguna medicina podía curar, solía ir al pozo para pedir deseos. Un día, con una piedra en la mano, susurró su último anhelo. Quería estar con su padre. En ese instante,
Como si unas manos invisibles hubieran emergido del vacío, la niña sintió un empujón y cayó al vacío. Desde entonces, susurró Marcos, ella sigue llamándolo. Lévame con mi papá, es lo que dice a quienes escuchan con atención. Esa noche, nadie pudo dormir realmente. Se refugiaron todos en una misma habitación, pegados unos a otros. La joven, incapaz de cerrar los ojos, miró hacia la ventana que daba directamente al pozo. Bajo la pálida luz de la luna, vio una sombra negra, una silueta pequeña y encorvada que se escondía detrás de la estructura de piedra, observándolos. Despertó a sus amigos y, por un instante eterno, todos fueron testigos de la presencia que aguardaba en el jardín. Al amanecer, la joven abandonó el pueblo para siempre, llevándose consigo la certeza de que hay deseos que la muerte se toma demasiado en serio. Parte 2, el guardián de la llama invisible, en una isla bañada por el Atlántico, donde los vientos suelen traer historias de barcos perdidos. Una adolescente llamada Tina vivía una experiencia de un tipo diferente. Su hogar era un lugar tranquilo, una casa donde la modernidad y la tradición se mezclaban, pero donde el velo también parecía ser inusualmente fino. Eran las 4:30 de la mañana. El silencio de la casa solo se rompía por el leve zumbido del cargador de su teléfono. Tina navegaba por las redes sociales cuando la pantalla se iluminó con un mensaje de su hermano mayor. Ella esperaba una broma, pero el texto decía: «Por favor, ven a mi cuarto. Tengo miedo». Confundida, Tina cruzó el pasillo gélido. Al entrar, encontró a su hermano sentado en la cama, señalando un gancho en la pared. «Dime si está suelto», le pidió él con la voz temblorosa. Tina lo tocó. Estaba firme, atornillado a la pared con solidez. «Se acaban de caer las llaves», explicó él, pero no estaban colgadas de la tira de tela, estaban pasadas por el aro de metal. Es físicamente imposible que se resbalaran solas. Tina había escuchado el estrépito desde su cuarto, pero no le había dado importancia. Sin embargo, al ver el terror en los ojos de su hermano, comprendió que algo más estaba ocurriendo. Él le confesó que, momentos antes, mientras jugaba, había visto una esfera de luz blanca, una bola brillante que se desplazaba con inteligencia propia desde el patio hacia la cocina, atravesando el arco que conectaba ambas estancias. La casa tenía una disposición extraña. Desde ciertos ángulos de los espejos del pasillo se podía observar el reflejo de la cocina y el patio simultáneamente. Su hermano, un escéptico por naturaleza, estaba convencido de que esa luz no era un reflejo fortuito. Era algo con propósito. Tina, que siempre se había sentido sensible a las energías invisibles, sintió una extraña paz en lugar de miedo. Acompañó a su hermano hasta que él logró conciliar el sueño y ella misma se retiró a descansar, sintiendo que la atmósfera de la casa había cambiado, volviéndose más densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. A la mañana siguiente, el grito de su padre la sacó de la cama. Corrió a la cocina y encontró al hombre pálido, señalando los mandos de los fogones. La llave del gas estaba abierta de par en par, dejando escapar el veneno invisible y altamente inflamable durante toda la noche. En ese momento, el rompecabezas se armó en la mente de la joven. La bola blanca no era un fenómeno aterrador, sino una advertencia. Alguien o algo, un ancestro o un guardián, había intentado despertar al hermano de Tina, mostrándose ante él. Al ver que el muchacho lo ignoraba, el ente recurrió a lo físico,
Arrancó las llaves del gancho con una fuerza que desafiaba la gravedad para generar un ruido que no pudieran ignorar. La luz blanca, el color de la protección y la pureza había estado guiándolos lejos de una tragedia que pudo haber reducido su hogar a cenizas. Desde aquel día, Tina aprendió que los espíritus no siempre buscan asustarnos. A veces son los únicos que vigilan cuando el mundo de los vivos duerme profundamente. Parte 3. El rostro en el cuartillo de las sombras Carmen tenía apenas 14 años cuando comprendió que el tiempo de los muertos no se rige por calendarios humanos. En su edificio, las obras de remodelación llevaban meses siendo la banda sonora de su día a día. Golpes de martillo, chirridos de metal y el polvo grisáceo del cemento se habían vuelto parte del paisaje cotidiano. Un domingo de invierno, a las 7 de la mañana, Carmen se despertó al oír un chirrido metálico persistente. Su primer pensamiento fue de molestia. Obras un domingo, se asomó a la ventana. El cielo era de un azul oscuro, casi negro, y la neblina invernal difuminaba las farolas de la calle. A través del cristal vio las siluetas de los obreros moviéndose entre los andamios. Parecían sombras desvaídas, carentes de color. Se volvió a meter en la cama, pero al cerrar los ojos, una imagen violenta la asaltó, el rostro de uno de los hombres. Tenía la piel del color de la ceniza, los ojos hundidos y una expresión de angustia que parecía grabada con fuego en su retina. Aterrada, volvió a abrir los ojos y regresó a la ventana para convencerse de que solo era su imaginación. Al mirar de nuevo, las sombras de los otros obreros habían desaparecido. Bajo el cono de luz amarillenta de una farola solitaria estaba él, el hombre de su visión. Llevaba el uniforme sucio y desgastado, y su rostro, desencajado y trágico, estaba fijo en la ventana de Carmen. Con un movimiento lento y deliberado de su mano, le hizo una señal. Le pedía que bajara. El pánico se apoderó de ella. Corrió a la habitación de su hermana mayor buscando refugio. Pero la cama estaba vacía, las sábanas frías. Gritando el nombre de su hermana, Carmen llegó al cuarto de sus padres. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó con desesperación. ¿Qué dices? Está en tu habitación, respondió su padre, adormilado. Regresaron juntos y, para desconcierto de Carmen, su hermana dormía plácidamente allí, como si nunca se hubiera movido. Aquello fue la gota que colmó el vaso de su cordura. Algo la llamaba, algo necesitaba de ella. En un arranque de valentía irracional, Carmen se vistió y bajó a la zona de las obras mientras sus padres volvían a dormir. Al llegar a la calle, el frío le cortó la respiración. La zona de construcción estaba desierta. No había maquinaria encendida, ni luces, ni obreros. Todo estaba paralizado, cubierto por plásticos que se agitaban con el viento como fantasmas. Al darse cuenta de lo absurdo de su situación, decidió regresar al portal. Justo cuando la pesada puerta de entrada se cerró tras ella, un sonido la dejó paralizada. Un arañazo largo y agudo provenía del cuartillo que había bajo la escalera, un pequeño depósito de hierro y cristal donde los vecinos guardaban trastos viejos. Siempre estaba bajo llave. Carmen, movida por una fuerza que no podía explicar, se acercó. A través del cristal esmerilado de la parte superior, vio una luz tenue que se movía rítmicamente. De pronto, el rostro del obrero se pegó al cristal desde el interior. Su expresión era un grito silencioso de dolor. Carmen huyó escaleras arriba, llorando, y se encerró en su casa hasta que el sol estuvo alto en el cielo.
La tarde de ese mismo domingo, su hermana salió a caminar con unas amigas por un descampado cercano, una zona de árboles que quedaba justo detrás de las obras. Allí, entre las ramas desnudas de un roble viejo, encontraron el cuerpo. Era el obrero. Había decidido terminar con su vida esa misma madrugada, colgándose en la soledad del bosque. Carmen lo comprendió entonces. El espíritu del hombre no quería dañarla. Estaba atrapado en el limbo del trauma y buscaba desesperadamente que alguien encontrara sus restos, que alguien cerrara el ciclo de su existencia para poder descansar. Las visiones, la desaparición momentánea de su hermana y los arañazos en el cuartillo eran intentos desesperados de un alma rota por ser guiada hacia la paz. Desde entonces, cada vez que Carmen pasa frente a una obra o escucha un chirrido metálico en el silencio de la mañana, siente un escalofrío. Sabe que los muertos no siempre descansan y que a veces solo necesitan a alguien que sea lo suficientemente valiente como para mirar hacia la oscuridad y reconocer su dolor.